Y cambiamos de tema, y es que hoy decenas de mujeres se unieron a la campaña Árbol Rosa de la Vida, la cual busca concientizar sobre la importancia de la autoexploración mensual para la detección temprana del cáncer de mama. Vamos con la información. Este domingo la ruta del paseo ciclista fue rosa, y es que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente llevaron a cabo la rodada ciclista hacia el Árbol Rosa de la Vida, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, a conmemorarse el próximo 19 de octubre. Más de 40 ciclistas que padecieron esta enfermedad pedalearon por más de 4 kilómetros, partieron de la Alameda Central rumbo al Ángel de la Independencia. Ay, muy emocionante, un poquito cansada, pero muy emocionante, muy padre. La verdad es primera vez que yo vengo a esto. El símbolo del árbol tiene el propósito de generar conciencia a las mujeres de la Ciudad de México sobre la importancia del autocuidado, recordarle a la población que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor maligno. Que cuando se nos habla de la prevención, de la autoexploración, de estar atentos a nuestro cuerpo, del autocuidado, de la atención, del cariño hacia nosotras mismas, es un mensaje para nosotras. En el año 2006, en nuestro país el cáncer de mama se ubicó como la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, y en 2017 se registraron más de 5,000 casos nuevos, identificando la incidencia más alta en el grupo de 50 a 59 años. Con imágenes de Manuel Hernández, María José Valencia, 21 Noticias.